Venció a la amargura, es el tema que voy a compartir con ustedes. Repito, venció a la amargura. Y voy a leer Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Leamos con reverencia la palabra de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pues si ya vieron todo el branding del Congreso, se pueden dar cuenta de que está relacionado con una guerra. Estamos belicones en el Congreso, andamos bélicos. Y bueno, la Biblia muchas veces relaciona la vida cristiana con varias cosas, entre ellas una guerra. Y la vida cristiana, por cierto, como se han dado cuenta, no es un picnic, no es algo divertido, no es un pasatiempo, es en esta ilustración, en este ejemplo que estamos viendo, es una guerra, es una batalla. Así es nuestra vida cristiana. Hemos estado recibiendo instrucción como si estuviéramos en el bootcamp, como si estuviéramos en el campo de batalla, en el entrenamiento para salir a la guerra. Porque ciertamente aquí todos nos vemos bien cristianitos. Mira el que está a tu lado, tiene cara de San Crisóstomo, ¿verdad? Y de Santa Mónica. Entonces, se ven bien santos, pero al salir de aquí nos enfrentamos con un montón de tentaciones, con un montón de batallas, con un montón de luchas. Y como decía, estamos en una guerra, estamos en una batalla. Ahora, quiero que te imagines por un momento, ya que estamos en una guerra, a un soldado que tiene la mejor espada, tiene el mejor escudo, tiene el mejor armamento, tiene al mejor capitán, está en el mejor ejército del mundo, el ejército mexicano, por supuesto. Pero resulta que anda así como el de la imagen que voy a pasar aquí a continuación. Resulta que anda así, a ver, ¿dónde están los de multimedia con la imagen? Me la estaban poniendo acá, va en esta. Porque algunos de ustedes andan así como la imagen que va a aparecer aquí. No la quites todavía, ¿eh? ¿Tú crees que un soldado sea efectivo si lleva una mochila como esta? Seguramente no, ¿verdad? Por supuesto que no. La mochila de la que yo te voy a hablar, la cual probablemente tú estás cargando, a lo mejor no es así de grande, a lo mejor es más grande, quizás, es la mochila de la amargura. Algunos no se dan cuenta que la traen, simplemente se sienten un poco pesados, ¿no? O bastante pesados, pero no se han puesto a pensar que traen una mochila como esta. Otros saben que llevan una mochila así, pero pues no se la quieren quitar, ya se acostumbraron a traerla, porque les resulta conveniente. Resulta que el capitán les dice: vamos a ir para allá y vamos a atacar, y dicen: no puedo ahorita, okay. Entonces ahí se quedan atorados. Pero en este congreso y en esta enseñanza, el objetivo de Dios, no mi objetivo, el objetivo de Dios es que podamos quitarnos esa mochila. ¿Cuánto les gustaría quitarse esa mochila? ¿Sí? Si es que la traes. Bueno, pues hoy el Señor a través de su palabra va a hablar a nosotros, porque esa mochila está perjudicando nuestra batalla espiritual, está perjudicando tu batalla espiritual. Ya la puedes quitar, hermano, gracias. El personaje que voy a tomar como ejemplo en esta enseñanza y en la siguiente es a José. Y me dio mucho gusto que el pastor Jonathan tomara como ejemplo a Daniel, que es un ejemplo que todos conocemos, un ejemplo bíblico real. Y yo voy a tomar este ejemplo que todos conocemos, y se trata de José, al que se le conoce como el soñador. Por cierto, los sueños de José no tenían que ver con algo de superación personal, porque a menudo se utiliza el ejemplo de la vida de José como un ejemplo de superación personal. Y aunque hay algo de eso, pues más bien la vida de José tiene que ver con el plan de Dios. No tiene que ver con los sueños de José y cómo él cumplió y alcanzó sus sueños, sino que tiene que ver con el plan de Dios. Y este plan de Dios era que Dios iba a mantener con vida a su pueblo en tiempos de crisis, en tiempos de sequía. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios continúa con su pueblo, y José jugaba una parte importante dentro de ese plan. Pero permítame hablar acerca de las circunstancias de José. ¿Cómo era la familia de José? Vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 30. ¿Por qué? Porque el padre de José
llamado Jacob, fue un padre que obviamente vivió en otros tiempos, que tuvo 12 hijos. ¿Qué te parece? Eso ya suena sorprendente para el día de hoy, ¿no? Platicaba con el pastor Sergio hace un momento de cómo las parejas del día de hoy no quieren tener hijos, se quieren comprar un perro, ¿no? O sea, está medio complicado el asunto. En vez de tener hijos, quieren perros y los visten, los llevan al psicólogo, les hacen pedicure, les ponen champú y acondicionador, o sea, increíble, ¿no? Pero en tiempos de los padres de José, el padre de José, Jacob, tuvo 12 hijos. Sin embargo, fíjate el elemento importante aquí. Él tuvo 12 hijos de 4 mujeres diferentes, 4 mujeres distintas. Él tenía 2 esposas. Una se llamaba Raquel y la otra se llamaba Lea. Tú debes conocer la historia. En realidad, Jacob iba por Raquel, por la más bonita, pero su suegro resulta que lo hizo trabajar más tiempo, conoces la historia, y le dio a la de ojitos dormilones. No era la de la mochila azul, era Lea, era otra, dice la Biblia, que era de ojos así como medios viscos, medio extraños, ojos traviesos. Así que le hizo esta trampa y le entregó a la no tan agraciada, y él siguió trabajando para poder conseguir a Raquel, a la que él amaba, a la que él realmente quería, a la que le mandaba emojis de corazoncitos y todo esto, ¿no? Bueno, resulta que la esposa despreciada, Lea, le dio 4 hijos, y por esto la esposa amada, Raquel, estaba amargada. O sea, ella era la más bonita, ella era la más amada, pero no podía tener hijos, así como la otra esposa, y por esto ella estaba amargada. Ese era el hogar en donde vivía José, por mencionar solo una de las cosas. Fíjate, Génesis 31. Y les pediría a los de multimedia que me pusieran música como de La Rosa de Guadalupe, pero no se vería bien. Entonces, nomás vamos a leerlo así. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, ahí viene la música de La Rosa de Guadalupe, dame hijos o si no me muero. ¿Sí? O sea, eso lo registra Génesis, pero yo creo que era algo repetido. O sea, algo continuo en la familia de José, viendo cómo Raquel estaba toda amargada, estaba toda reclamándole a su esposo y nada le gustaba, estaba terrible. ¿Te imaginas vivir en un hogar así, en donde hay una mujer amargada? Tal vez no te lo tienes que imaginar, a lo mejor vives en un hogar en donde hay una mujer amargada, que siempre se está quejando de todo. De esas mujeres que se la pasan viendo Laura en América y luego se la pasan viendo todos estos shows, ¿no? de drama y que pasa el desgraciado y todo este asunto, ¿no? De que los hay, los hay. Y mujeres que a todo le ven el lado negativo, siempre se están quejando, a todos los maltratan, a todos los insultan. Y eso, aunque suena gracioso a lo mejor, como digo, es la realidad de algunos. Y eso marca los corazones de muchas personas, de una manera que ni ellos mismos se imaginan cómo les puede llegar a marcar esto. Luego, Raquel convenció a Jacob para que se acostara con su sierva, llamada Bila. Dijo, ya que no puedo tener hijos yo, pues acuéstate con mi sierva Bila y ten hijos con ella. Y bueno, pues Jacob, bien obediente, tuvo 2 hijos con ella. Pero la otra esposa, Lea, como había competencia, dijo, pues yo no me voy a quedar atrás, así que lo convenció para que se acostara con su sierva Silpa. Y Jacob, bien obediente, ahí va, y también tiene otros 2 hijos. Luego leemos en las escrituras que Lea, la esposa despreciada, tuvo 3 hijos más, y Raquel tuvo a José. Ahora, piensa por un momento, ¿cómo sería la interacción en una familia así? En donde pues hay hijastros, los hijos de una, los hijos de otra, los hijos de la otra, y los hermanastros, algo terrible. ¿Te imaginas los problemas que tiene una familia así? Bueno, tal vez no te lo tienes que imaginar. A lo mejor vives en una familia en donde hay medios hermanos, en donde hay ex esposas, en donde tu papá tiene que ponerse de acuerdo con su ex para ver a los hermanos, etcétera, y que la manutención y que todo este asunto, que la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que el divorcio es una realidad. No estoy diciendo que sea algo bueno. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Por eso es bueno que ustedes, jóvenes, que todavía no se casan, los solteros, se metan en su mente, en su corazón, este principio, esta convicción de que el divorcio no es para nosotros. La sociedad, como decía el pastor Jonathan hace un momento, lo ha aceptado, lo ha visto como algo normal.
Allá en Estados Unidos, donde nosotros radicamos, se ven los espectaculares en donde se promueven los divorcios por una módica cantidad. Resulta que es más barato divorciarte que invitar a tu familia a cenar a un buen restaurante. Así están las cosas. Pero el hecho de que sea normal en el mundo no quiere decir que nosotros lo vamos a aceptar. Y como digo, el divorcio es algo pues que ya se está volviendo común y es una realidad incluso dentro de nuestras iglesias cristianas, dentro de nosotros. Quizás tú mismo eres parte de una familia en donde han habido divorcios, segundas, terceras nupcias. Y criarse en una familia así puede causar heridas muy grandes en el corazón. Fíjate un poquito entonces cómo era la familia de José, el soñador, el héroe de la fe. Él no venía de una familia perfecta, al contrario, venía de una familia problemática, una familia complicada. Pero eso no fue todo. Estamos hablando de las circunstancias de José. Luego de hablar de su familia por un momento, ahora veamos algunas cosas y dificultades que él enfrentó, siendo él muy pequeñito. En el capítulo 35 de Génesis vemos registrados eventos muy dolorosos en la vida de José. Narra el momento en el que enfrentó la muerte de personas muy amadas por él, de personas muy queridas por él. Primero, falleció su nodriza, llamada Débora, la nodriza, la nana, por decirlo así, la babysitter para los que vienen de United States. Falleció su nodriza y él seguramente le había tomado mucho cariño porque es la que le había enseñado cosas, la que lo había criado, etcétera. Y resulta que fallece Débora, la nana de José. Luego murió la madre de Jacob, dando a luz a su último hijo, la madre de José, perdón, dando a luz a su último hijo, Benjamín. ¿Qué te parece? Cuando parecía que él iba a tener por fin a un hermano de sangre y su mamá, su papá, una familia ya un poco más organizada, su madre muere. Y para rematar, en ese mismo capítulo 35 está narrado cómo muere el abuelo de José, Isaac. Todo en un solo capítulo. ¿Te imaginas perder a 3 de tus seres queridos en poco tiempo, incluida tu mamá? Debe ser algo terrible, ¿no? Tal vez no te lo tienes que imaginar, a lo mejor eso te ha ocurrido a ti recientemente, a lo mejor lo estás viviendo ahora. Y muchos, al no poder explicarse, al no poder conectar cómo funcionan las cosas en cuanto a la pérdida de un ser querido, al no estar preparados, porque realmente nunca lo estamos hasta que lo vivimos, Dios nos da la gracia, pero muchos, en vez de refugiarse en Dios, se refugian en la soledad, se dejan abrumar por la soledad, se refugian en la depresión, se dejan hundir por la depresión. Y sí, estoy usando el término refugiarse, porque hay veces que la depresión llega, la tristeza llega, pero hay veces que nosotros nos refugiamos en ella y nos dejamos absorber por ella. Y así se crió José, sin mamá, con 3 mujeres en su casa, su tía, las 2 siervas, Bilha y Zilpá, que pues eran extrañas a él. Eran de hecho las madres de sus otros hermanos. ¿Cómo sería el trato de estas otras 3 mujeres para con José cuando ellas tenían a sus propios hijos? Imagínate ese hogar, cada una haciendo por su propio hijo. Génesis 37, versículo 2. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿cuántos tienen 17 años aquí? A ver, 17 años, no piensen en la canción esa, qué mundanos son. Ya hay varios. Bueno, dice que tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y eso no fue lo único que experimentó José. José también experimentó el rechazo, o dicho en tiempos actuales, una palabra actual, el bullying. José enfrentó el bullying de sus propios hermanos. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Como decía ayer Pastor Jonathan, ¿no? El chiqueado, el consen, ¿sí? Él era el chiqueado. Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, esta túnica no tiene que ver únicamente con moda, no era fashion, no tenía que ver con eso. Tenía que ver con esta túnica, la cual era un vestido de mangas largas que distinguía a los primogénitos.
Únicamente los primogénitos llevaban esta túnica. Y a lo mejor tú dices, a ver, pero José no era el primogénito, si me pusiste atención al principio. Ya había tenido otros hijos, el papá de José. Bueno, resulta que el primogénito era Rubén, él era el mayor, pero él perdió su primogenitura. Génesis 35:22, para que veamos este detalle que es importante en cuanto a la túnica de colores de José. Rubén, recuerda, era el primogénito, pero había perdido su primogenitura. Veamos por qué. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre. O sea, cuando durmió no quiere decir que se echó una siestecita. No. Es un eufemismo en la Biblia para decir que tuvo relaciones con ella. O sea, Rubén, el hijo mayor de Jacob, acostándose con la concubina de su padre. ¿Te imaginas? ¿Qué clase de hogar era este en donde ocurrían estas cosas? Lo cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob. Por esa ofensa de Rubén, la primogenitura le fue quitada y le fue transferida a José. ¿Por qué? Porque él era el primogénito de su segunda esposa, de Raquel. Veamos primero de Crónicas 5, donde nos lo explica nuevamente. Primero de Crónicas 5:1 dice, esta es la versión palabra de Dios para todos, dice, Rubén era el hijo mayor de Israel, pero como tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá, perdió los privilegios de hijo mayor. Esos privilegios pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Y aunque esto aparentemente favorecía a José, porque pues era el consentido de su papá, el primogénito legal ahora, eso le produjo el rechazo de sus hermanos, le produjo el bullying de sus hermanos. Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, José era despreciado por las personas más cercanas a él, por sus hermanos. ¿Te imaginas cuando estaban los hermanos platicando, aquí teniendo un buen tiempo, venía José con su túnica toda fresa, ¿no? Así, llegaba José y los hermanos lo veían y se iban, ¿no? Vámonos. ¿Te imaginas qué horrible, no? ¿Te han hecho eso? ¿A cuántos les han hecho eso? Ahorita oramos por ti, no te preocupes. Llegas tú con tus amigos y se van, ¿no? Eres como el apestado, como el que nadie quiere. Bueno, esto no era con los amigos, era con sus propios hermanos. Y no solo lo despreciaban, lo insultaban, le ponían apodos, se burlaban de él, le hablaban ásperamente. O sea, todo tipo de comunicación que tenían era una comunicación ofensiva. Como cuando alguien habla y le responden así como, duh, así como, qué tonto, ¿no? Esas puras tonterías. Y así, esa era la vida, el día a día de José. Además, cuando José les contó a ellos lo que había soñado, se burlaron de él y lo menospreciaron. Génesis 37:8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Tú, mocoso, sobre nosotros? Eso ya le añadí yo, no lo busquen. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, peor aún la situación en la vida de José. Tuvo otro sueño y lo contó también a su padre, pensando que su papá no se iba a burlar de él. Y veamos lo que ocurrió en el versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Y un zape ahí, ¿no? ¡Pah! ¿Qué es eso? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿no? Aquí podemos ver un poco cómo el padre de José todavía consideraba un poco el asunto, pero había ese orgullo que no le permitía reconocer que esos sueños venían de Dios o considerarlos siquiera. ¿Te imaginas ser rechazado por tu propia familia, ofendido por tu propia familia, por la gente que está cerca de ti, en ese lugar en donde deberías sentirte seguro? Bueno, tal vez no te lo tienes que imaginar. Quizás estás viviendo en esto. Y muchos, tengo que decirlo, aunque duela, en hogares cristianos, viviendo en hogares en donde los padres se dicen cristianos. Muchos lo que reciben es el rechazo de sus padres, la burla de sus padres,
el menosprecio de ellos. Y es lamentable, porque algunos dicen, mis papás dicen que son cristianos, van a la iglesia, a lo mejor hasta sirven o son pastores, pero lo único que recibo de ellos es el rechazo, los insultos, el no creer en mí, y me siento terrible. Bueno, algunos, al no saber cómo enfrentar esto en su casa o en la escuela o en la iglesia, tristemente también llega a ocurrir, muchos se hunden en la depresión, se amargan, van echándole cosas a esa mochila, a esa mochila. Pero eso no fue lo peor en la vida de José. Un día sus hermanos estaban trabajando fuera y su padre lo mandó, le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos, ve a checarlos, ve a llevarles algo de víveres, etcétera. Y cuando ellos lo vieron venir de lejos, empezaron a planear matarlo. Y uno de ellos dijo, pues no lo matemos, mejor arrojémoslo a una cisterna. Y estuvieron ahí dialogando hasta que decidieron venderlo a los ismaelitas, a una tribu. Luego volvieron a su casa y engañaron a su padre, diciéndole que su hermano José había muerto. Las bestias lo mataron, etcétera. Ahora piensa en José por un momento. Él estaba con gente desconocida, lejos de aquello a lo que él podía llamarle hogar, un hogar bastante disfuncional, en donde pasaban todas estas cosas que dije, y ahora con desconocidos. ¿Te imaginas ser abandonado? ¿Te imaginas estar lejos de tu hogar? Bueno, tal vez no te lo tienes que imaginar. Quizás lo estás viviendo. Estás sin tu familia, estás sin tus padres, con algún abuelo, con algún tío, o a lo mejor has estado de una casa a otra casa, etcétera. A lo mejor lo estás viviendo. Y esas son realidades que tenemos que decir, porque a veces, y sobre todo en un congreso donde estamos hablando de ser vencedores, y tú dices, sí, todos son vencedores, pero yo vivo en un hogar disfuncional. Pero yo vivo, pues ni siquiera es mi hogar, yo vivo de arrimado con no sé quién, etcétera. Bueno, esta es la vida de José. Pero hay alguien que sufrió mucho más que José, y me refiero a Jesús. De hecho, muchos sabios comparan a Jesús y a José. Los comparan el uno con el otro. Muchas similitudes entre el uno y el otro. Bueno, él sufrió también, el Señor Jesús, pero su sufrimiento fue totalmente injusto. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. O sea, nosotros sufrimos y a veces decimos, ¿qué he hecho para merecerlo? O sea, considerando como que pudiera haber algo que hicimos que nos está trayendo como consecuencia lo que estamos viviendo. Pero Jesús no. Dice la palabra que él no conoció pecado. Él vino a hacer bien a los hombres. Algunos creen en el karma, ¿no? Y dicen, no, pues es que te portaste mal y estás recibiendo el pago de tus acciones, ¿no? Bueno, Jesús no hizo más que bien a los hombres, más que bien a las personas. Desde que caminó por esta tierra, desde que inició su ministerio, comenzó a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a hacer caminar a los cojos, a hacer bien a los hombres. Sin embargo, él sufrió también. Y es que Jesús, de quien quiero hablarte por un instante ahora antes de volver con José, él no está lejano a nosotros. Quizás tú viniste a este congreso y ves todo eso y dices, sí, pues está muy bonito y todo, pero Dios está lejos de mí. O yo estoy muy lejos de Dios, o sea, como que no hay conexión entre Dios y yo. Pero te quiero decir que el Señor no está alejando a nosotros. Él nos comprende, Él te comprende. Tal vez tú no entiendes la Biblia, así como el pastor Jonathan en el hebreo y en el griego y todo, y a lo mejor tú dices, no, yo no entiendo mucho, no me sé ni los libros de la Biblia, no me sé los versículos, me fue todo mal en la actividad, ¿no? Pero el Señor sí te comprende. Y no solo eso, Él se compadece de ti, se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él experimentó lo mismo. Hebreos 2, versículo 18, esta es una Biblia parafraseada, hablando de Jesús, dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos necesitan ser socorridos? ¿Cuántos necesitan ayuda? ¿Sí? Gracias a los que son honestos, sinceros. Yo la necesito. Siendo Dios, Jesús, sin pecado, habitó entre pecadores. Realmente no merecíamos que Él estuviera entre nosotros. Él experimentó también el rechazo de sus medios hermanos, porque Jesús, tú sabes, siendo engendrado por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, pues habitó en una familia en donde María tuvo más hijos con José,
y esos hijos de José y de María pues eran medios hermanos de Jesús. Y los medios hermanos de Jesús le rechazaban también. En Juan 7, versículo 3, vemos este episodio en donde sus mismos hermanos como que se burlan de él. Y como que le tenían envidia también. Fíjate, similar a con José. Dice Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. O sea, estaban ahí en el rancho ellos, ¿no? Dice, no, vete a la ciudad grande. Vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. O sea, públicalo, grábate, haz un canal. Si estas cosas haces, si es cierto, fíjate la duda que hay ahí, ¿no? Si es cierto que todo esto que sanas y esto, pues manifiéstate al mundo. Y el versículo 5, ahí Juan nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, no se lo decían en buena onda, no, promueve tu ministerio. No, estaban diciéndolo de manera burlona. Además, Jesús también fue menospreciado no solo por sus medios hermanos, sino que toda la aldea en donde él se crió, Nazaret, pues fue también gente que le menospreció a él. Mateo capítulo 13, versículo 54. Esto ya el ministerio de Jesús va avanzado y llega allí a Nazaret. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, no en el buen sentido, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, los milagros eran innegables, mis hermanos. Pero la incredulidad de esta gente de allí, de Nazaret, era la que pues, no les permitía a ellos verlos en primera fila. Este menosprecio que tenían hacia Jesús también les estorbaba. Jesús vino a mostrar el plan de salvación del Padre. Pero cuando contó el plan de salvación a través de parábolas, cuando estas parábolas y estas enseñanzas vinieron acompañadas de maravillas, de señales, de prodigios, dice la palabra que los judíos no lo recibieron. Sí dice la palabra en Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Hacer el plan del Padre. Mas los suyos, el pueblo de Israel, mas los suyos no lo recibieron. Pero el momento de mayor tristeza en cuanto al rechazo para Jesús fue cuando Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Esta fecha en la que nosotros estamos celebrando de unos días libres nos recuerda cuando Jesús llevó en la cruz los pecados tuyos, míos, de toda la humanidad. Pues dice su palabra que Él murió por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ese fue el momento de mayor dolor para Jesús. Él sufrió por nuestro pecado, dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Jesús. Por eso dice la palabra que Él se compadece de nosotros, porque Él también experimentó el abandono, el sufrimiento, el rechazo. Él sufrió por ti y por mí, por nuestro pecado y por el pecado de todo el mundo. Así que Jesús, repito, nos comprende. Jesús te comprende. Volvamos con José. Luego de ser vendido por sus hermanos a los madianitas, estos madianitas lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Tú conoces la historia. Era un hombre rico y allí en la casa de Potifar, José comenzó a prosperar. Y esto no era porque tuviera buena suerte o porque se leyó algún curso de superación personal. No, era simplemente porque era diligente en lo que hacía. Y Dios lo hizo prosperar. Dios hizo prosperar a José. Era un hombre dedicado, un hombre trabajador, que no dejó que las circunstancias lo estorbaran. No, es que yo no le echo ganas porque es que mira de la familia de la que vengo. No, es que yo no le echo ganas porque es que a mí mis hermanos me vendieron. No, José no se andaba con esas cosas. Él era dedicado, era trabajador. Y por causas injustas, que voy a tocar en la próxima enseñanza, José terminó en la cárcel.
injustamente. Estando en la cárcel, el Señor también lo hizo prosperar, porque ni aún en la cárcel él bajó la guardia, ni aún en la cárcel dejó de ser diligente, dejó de ser trabajador, y el Señor lo hizo prosperar, el Señor bendice. Y allí conoció a personas clave, conoció al copero y al panadero del rey. Estos tuvieron sueños, los cuales le contaron a José, él los interpretó correctamente, uno de ellos murió, el otro fue restituido a su puesto. Y cuando José interpretó su sueño, le dijo: hey, cuando sea restituido, te acuerdas de mí, ¿no? Te acuerdas de los pobres. Pero se olvidó por mucho tiempo. Un día Faraón tuvo un sueño que lo perturbaba. Y el copero recordó que estando en la cárcel, José le había interpretado correctamente estos sueños, tanto el de él como el del otro, y se cumplieron. Y le contó a Faraón y le dijo: oye, hay un hombre que está ahí en la cárcel injustamente, y le dijo todo el asunto. Y mandaron traer a José. Ahí estaba José, el que algún día fue un niño consentido con la túnica de colores, etcétera, rechazado por sus hermanos, que era imposible que algún día ese joven tuviera una audiencia delante de Faraón. Ahora estaba esto ocurriendo, estaba sucediendo, porque Dios permite todas las cosas con un propósito. Y ahora lo mandan a traer delante de Faraón y él interpreta estos sueños: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y estas tenían que ver con un tiempo de abundancia de 7 años, seguido por un tiempo de escasez de 7 años. De un día para otro, José pasaba de estar en la cárcel a ser el administrador del imperio más poderoso de ese tiempo. Se cumplió todo lo que José interpretó. Llegaron los 7 años de abundancia. Todos siguieron el consejo de José. Los egipcios ahorraron para poder aguantar el tiempo de hambre. Y de todos lados venían a Egipto para comprar pan, porque solo allí en Egipto había pan. Incluso la familia de José fue enviada, los hermanos de él fueron enviados para conseguir alimentos allí en Egipto. Allí se encontraron con José, quien era el Señor de la tierra, dice la palabra. Dice que él le vendía a todo el pueblo, él administraba y vendía. Y cuando José ve a sus hermanos, tuvo una lucha en su interior. O sea, era un hombre de Dios, pero estaba teniendo una lucha interna, porque él tenía el poder. José podía haberlos matado allí mismo. Les podía haber sembrado, así como los judiciales, les podía haber sembrado allí algo y luego les pegaban una calentadita y los torturaban, les cortaban los dedos y ya me puse más bélico yo, ¿no? Pero los podía haber matado, podía haber acabado con ellos. Tenía el poder para hacerlo, pero esta lucha estaba allí en su interior. Los comenzó a acusar primero de ser espías. Ahí vemos la lucha de José. No los abrazó de primero, sino que tuvo esa lucha y los acusó de ser espías. Los dejó detenidos. Pidió que trajeran a su hermano menor, el hijo de Israel y de Raquel. Y ellos no podían reconocer a José. Se veía muy distinto a aquel tiempo en el cual lo vendieron. Tenía todo su atuendo egipcio. Vamos a Génesis 42. Para que veamos este momento cuando él los tenía allí detenidos y ellos veían a José con su atuendo egipcio y ellos hablando en su idioma. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y ahí está José escuchando. Ellos creen que no le entiende, que no les está entendiendo, porque había un intérprete entre ellos. Y están hablando y José escuchando. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José vio entonces que sus hermanos estaban reconociendo que lo que habían hecho al haberle vendido hace años había estado mal. Y el proceso de José continuaba en su interior. Él estaba luchando. Los acusó de robarse su copa y así poder quedarse con su hermano menor, con Benjamín. Pero hubo una actitud en uno de sus hermanos, en Judá, que lo cambió todo. Dice el versículo 33 de Génesis 44. Vamos adelante, Génesis 44, versículo 33. El hermano de José, llamado Judá, le dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo
en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y esto hizo cambiar la perspectiva de José. El ver a su hermano que estaba pensando en su papá, que estaba intercediendo por su hermano más pequeño, hizo que todo cambiara para él. Versículo 33, perdón, capítulo 45. Génesis 45:1. José ya no se podía contener delante de todos los que estaban a su servicio. Entonces dijo: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí cuando les reveló su identidad a sus hermanos. Lloró tan fuerte que todos los egipcios y la casa del faraón lo escucharon. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Todavía está vivo mi papá? Pero sus hermanos no le contestaron porque quedaron aterrados al estar frente a él. Él entendió, José entendió aquí, que todo lo que le ocurrió fue el propósito de Dios. Fue parte del plan de Dios. El plan de Dios no se trataba de José, sino era y es un propósito mayor. Es mucho más grande que nosotros el plan de Dios, aunque nosotros estamos incluidos ahí. Versículo 4. Entonces José les dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar sus vidas. Ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse de que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Vayan rápido donde está mi papá y cuéntenle que su hijo José le manda este mensaje: Dios me hizo gobernador de todo Egipto. Ven sin demora donde yo estoy. Vas a vivir en la tierra de Gosén y van a estar junto a mí, tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado, tus rebaños y todas tus posesiones. Allá yo te voy a cuidar para que ni tú ni tu familia ni los que estén contigo pierdan todo lo que tienen, ya que todavía quedan 5 años de escasez. Ahora ustedes y mi hermano Benjamín saben que sí soy yo el que les está hablando. Entonces cuéntenle a mi papá sobre el honor que recibí aquí en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Apúrense y tráiganme a mi papá. Y el versículo 14 es maravilloso. Dice: luego José abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró mientras abrazaba a José. Después José besó a todos sus hermanos y lloró a medida que los abrazaba. Después de esto, sus hermanos comenzaron a hablarle. Empezaron a hablar ya en su idioma. ¿No te parece maravillosa esta historia? Una historia de perdón. A lo mejor tú estás pensando: no, pues sí, José sí que es un héroe, ¿no? Sus hermanos lo trataban mal, lo hicieron sufrir, todo lo que pasó. Y después él los abraza como si nada. Yo la verdad, mis respetos para José. A lo mejor tú piensas: es un héroe. A lo mejor para ti es imposible vencer la amargura y perdonar a los que te hicieron daño. Y es verdad, en tus fuerzas es imposible, en nuestras fuerzas no se puede, pero con Cristo es posible. Alguien diga amén. El Señor venció la amargura en la cruz del Calvario por ti, por mí. No tenemos que vivir con esa mochila llena de amargura, porque Él la venció, Él la destruyó, y a veces nosotros vamos y la volvemos a agarrar. El Señor Jesús también fue vendido por sus amigos, por uno de ellos al menos, por Judas. La túnica del Señor también le fue quitada, y estando en la cruz venció la amargura. ¿Sabes con qué? Con el perdón. O sea, la amargura que tú tienes en tu corazón por circunstancias familiares, por cosas que te hicieron, por cosas que estás pasando ahora mismo en tu escuela, esa amargura no va a desaparecer simplemente. No depende de los demás, no depende de alguna terapia, ¿sabes? Depende de que tú decidas perdonar al que te ofendió. Es así de simple. Quisiera decirte algo más elevado, algo más teológico, pero es simple. La amargura se vence con el perdón. ¿Es simple o no?
Te repito, ¿es simple o no? Entonces, ¿por qué hay tantos amargados? Porque se dice simple, pero no es fácil hacerlo. No es fácil tomar esa decisión y decir, voy a perdonar al que me hizo daño. Y empieza esa lucha. ¿Por qué lo voy a perdonar si él fue el que me dañó a mí? Que venga y que me pida perdón y que se ponga de rodillas y que haga esto y a ver si lo perdono. A esa persona que abusó de mí, a esa persona que se burló de mí, a esa persona, etcétera. Se dice fácil, pero es complicado en nuestras fuerzas. Lucas 23:34, versículo que leímos al comienzo. Para que veamos cómo Jesús venció a la amargura con el perdón. Y Jesús decía, estando colgado en esa cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras repartían sus vestidos, echando suertes y burlándose de él. Y él decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Al decir eso, no saben lo que hacen, no quiere decir que ellos eran ignorantes o que alguien más los estaba moviendo, el diablo, etcétera. No. Jesús estaba tomando la decisión de atribuirle a eso que ellos estaban haciendo y a lo que por consecuencia toda la humanidad hizo, se lo estaba atribuyendo a un pecado de ignorancia. Dentro de los israelitas habían pecados que eran por yerro, o sea, por equivocación. Uy, me equivoqué, no supe lo que pasó y hice algo mal. Por esos pecados había perdón, había remisión. Pero había otros pecados deliberados, otros pecados premeditados, los cuales pues ya no tenían sacrificio y por eso no había perdón. Y el Señor Jesús decidió poner esa ofensa que le estaban dando a él en la categoría de pecados por yerro, por los cuales había perdón y había sacrificio. Y él iba a dar su vida en sacrificio por ellos, por todos los pecadores. Si tú le recibes, si tú crees en él, vienes a ser su hijo. Si tú ya le has recibido, si tú ya has creído en él, eres hijo de Dios. Y dice la palabra que él viene a morar en nosotros. Cristo está morando en ti si tú le has recibido y has creído en su nombre. Ahora, con él morando en nosotros, nosotros tenemos la capacidad para perdonar así como él nos perdonó a nosotros y así vencer a la amargura. ¿No te gustaría hoy quitarte esa mochila? ¿No te gustaría hoy enfrentar esa batalla espiritual que vivimos día con día sin tener esa mochila cargando? ¿Sí te gustaría hacerlo? Te invito a que te pongas de pie. Y hace rato, en la mañana, el pastor Arsenio hablaba acerca de la base de nuestra lucha, que es el nuevo nacimiento. Y hoy va a haber una oportunidad más para que tú nazcas de nuevo, para que tú creas en Jesús. Pero hoy quiero hablarte también acerca de esto. Era necesario, era importante. El poder quitarnos esta mochila, que no depende de que yo ore por ti o de que los pastores que predicamos oremos por ti, depende de que tú decidas vencer la amargura con el perdón. Inclina tu rostro. Me gustaría primero hacer un llamado. Si es que hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo Jesús. Dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No hay un derecho más grande, no hay un privilegio más grande que alguien pueda recibir que ser hecho hijo de Dios. Repito, no hay privilegio más grande que un hombre pueda recibir que ser hecho hijo de Dios. Algunos dicen que el llamado más alto que un hombre puede recibir es ser pastor. ¿Sabes? El llamado más alto que alguien puede recibir es ser hecho hijo de Dios. Y si siendo hijo de Dios, Dios te llama a ser pastor, a lo que te llame, si lo haces para Él es el llamado más alto. Pero ahora Él está invitándote a que te reconcilies con Él, a que te arrepientas de tus pecados. Inclina tu rostro y si no has creído en Él, dile simplemente: Señor, perdona mis pecados. Yo creo que tú eres el único que puede perdonar mis pecados y darme vida eterna. Yo creo en ti, Jesús. Me arrepiento de mis pecados y te recibo creyendo en tu nombre. Lo creo en mi corazón. Levanta tu mano si tú has hecho esta oración. Si tú has hecho esta oración ahora y la has recibido en tu corazón. ¿Sabes? Por estas manos levantadas ha valido la pena este congreso.
al menos para mí, sé que también para el equipo. Por las manos que se levantaron ayer, el día de hoy, ha valido la pena. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio y queremos a veces ir a las naciones cuando necesitamos empezar por nuestras propias iglesias, con nuestros propios jóvenes, con nuestros propios chicos. Y hoy, ¿sabes? Ha recibido el privilegio más alto, ser hecho hijo de Dios. Ahora tú has recibido la habilidad para poder perdonar a aquel que te ofendió. Ahora sí puedo hacer un llamado general a perdonar a alguien que te haya ofendido. Quizás fue como el caso de José, fueron tus seres más amados, más cercanos, tu padre, tu madre, tus padrastros, tu madrastra, tus tíos. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y en tu corazón, puedes hacerlo con tus palabras también. Puedes decir: yo perdono. Yo perdono al que me hirió, al que abusó de mí. Y a lo mejor es algo que tú nunca has abierto con nadie, que nunca le has dicho, pero sabes, el Señor lo conoce. El Señor quiere sanarte, quiere sanar tu corazón. Yo creo que el Señor levantará una generación victoriosa del medio de nosotros. No una generación superficial, sino una generación sólida en la palabra. Pero es necesario que Él limpie y que Él sane nuestros corazones. Habla con Él, cierra tus ojos. Dile: Señor, gracias por el perdón que me has dado. Ese perdón que hemos recibido queremos otorgarlo también a otros. Así como tú nos perdonaste, así queremos perdonar a los que nos ofendieron, a los que se burlaron de nosotros, a los que nos rechazaron. Quizás hoy, esta tarde, sea un tiempo de restitución para ti y hoy puedas llamar, hacer una llamada, mandar un mensaje, hablar con alguien y decirle: perdóname, o decirle: te perdono. Y no es necesario que esté la persona, porque el perdón se hace en el corazón. Tú puedes decirle: Señor, a esta persona puedes decirle: te perdono, perdóname. Gracias, Señor. Por cuestión del espacio no podemos hacerlos venir acá al frente, pero el Señor ha puesto esta carga en mí de orar por aquellos que necesitan. Si tú necesitas oración, levanta tu mano. Si tú necesitas ser restaurado, has perdonado ya, pero necesitas que oren por ti, levanta tu mano. Miren, hay varias manos levantadas aquí y aquí. No te dé pena, levante su mano, por favor, los que necesitan una oración. Y si tú ves una mano levantada cerca de donde tú estás, ora por esa persona. Puedes moverte un poquito, orar por esa persona. Si hay pastores, líderes de jóvenes ahí en su grupo, y pueden apoyarnos también a ministrarlos. Y quizás después, al terminar, darle seguimiento a esto, podamos hacerlo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Solo a ti iremos. Mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto
y tú sabes que es mejor para mí. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti está la luz. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Él nunca te ha abandonado, Él nunca te ha dejado, Él siempre ha estado allí contigo. Hoy quiere abrazarte, hoy quiere decirte: yo soy el único a quien puedes acudir, yo soy el único en quien puedes confiar. Canta con nosotros y dile al Señor: ¿quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amas tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Levanta tus manos y descansa en Él. Dile: yo descanso en ti, Señor, pues tú tienes buenas dádivas para nosotros. Si entregaste en la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podía encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? Cántalo fuerte. ¿A quién podría
buscando paz, protección. Mi corazón, solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Sigue hablando con Él, que Él está sanando corazones en este momento. Y todavía quiere hacerlo si tú se lo permites. Él quiere sanar tu corazón, Él quiere transformarte. No importa cuántos años lleves yendo a la iglesia o siendo cristiano o sirviendo en algún ministerio, el Señor quiere limpiar nuestros corazones, porque Él quiere usar vasos limpios. Permite que Él limpie tu corazón y sigue hablando con Él, sigue adorándole. Gracias, Señor. Gracias por limpiarnos. Gracias por transformarnos. Gracias por todo aquello que tú haces por nosotros en este proceso de santificación. Tu voluntad para con nosotros es nuestra santificación y queremos disfrutar de ella, de ser limpios de amargura. Y muchos que habían estado luchando con depresión, con ansiedad, ataques de pánico, hoy, si tú le permites al Señor y si se lo has permitido, verás una diferencia. Verás cómo eres libre, que el Señor nos limpia, nos libera. A Él podemos ir y Él nos rescatará. Dile una vez más. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Tú nos salvas de la condenación eterna, pero también quieres salvarnos de la amargura, del dolor, de esa aflicción que nosotros mismos nos provocamos al atesorar las ofensas, al engrandecerlas. Pero hoy te agradecemos porque tú nos haces libres. Puedes decirle: gracias, Señor, por hacerme libre. Gracias por darme consuelo, por darme libertad, por darme propósito. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú eres libre. Gracias, Jesús. Gracias.